Un mundo dominado por la tecnología, el éxito y el dinero. Es lo que ha explicado el propio Papa León XIV, ya que él ha dicho en su homilía que muchos consideran que la fe cristiana es algo absurdo, algo para personas débiles y poco inteligentes, y pues mucha gente prefiere el éxito, el dinero, y en ese sentido todo eso pues es el clima que se respira en la vida actual, en la sociedad actual. Por supuesto, esto expresado con todo el respeto para los ateos y los agnósticos, y lo que quiere decir el propio Papa, según mi criterio, según mi opinión, es que tenemos que ir a un mundo que sea cada vez más fraterno, más solidario, más justo, y sobre todo que respete la libertad de expresión de los demás, que trate bien a todas las personas, independientemente de su color de piel, independientemente de sus circunstancias personales, de su condición real en la vida, de su condición sexual, etc. Y eso es algo que nos está ocurriendo en gran parte del mundo. Y por eso también el propio León XIV ha criticado en su etapa de cardenal y en su etapa anterior, pues a ser cardenal, políticas que siguen líneas que intentan criminalizar, por ejemplo, la migración, o que intentan conseguir que eso sea considerado como algo terrible y un delito, diríamos, también grave. Realmente los migrantes buscan una mejor vida, una vida digna, porque vienen de situaciones de pobreza extrema en muchos casos, de situaciones violentas, de guerras, etc. Y eso hay que entenderlo. En ese aspecto, las enseñanzas de este Papa siguen esa línea del Papa anterior, del Papa Francisco, insistiendo en la gran fuerza de la fraternidad, de la hermandad, de la solidaridad, de la compasión hacia los demás y del respeto a los derechos de todas las personas, sin ningún tipo de exclusión, sin ningún tipo de marginación. Propio estilo. Toda persona es diferente a otra persona. En ese sentido, todos somos diferentes y diversos, pero todos somos valiosos. Por supuesto, cada persona tiene que desarrollar su propio carácter, su propia personalidad de forma independiente, de forma libre, y eso hace que todos seamos distintos, diferentes, diversos, y eso es lo que enriquece precisamente la vida humana. Si todos fuéramos imitadores de los otros, pues al final eso sería algo muy aburrido y no sería lo propio para desarrollar la plenitud de cada persona. Cada sujeto tiene sus propósitos, sus finalidades, persigue sus sueños personales, que son diferentes a los de otras personas, y tiene su propia idiosincrasia, su propia forma de entender las cosas, de entender el mundo, de entender la vida, y en ese sentido esa libertad personal tiene que expresarse y manifestarse a nivel social. Es algo lógico y entendible, y esa es la riqueza de cada persona, que tiene su propia forma de ser independiente de la de los demás, y eso hay que respetarlo siempre. Posible envío de tropas de paz a Ucrania es lo que se está intentando dialogar y acordar en estos días como una posibilidad de futuro para quizás los próximos meses o años, si se alcanza un acuerdo de paz entre Ucrania y Rusia. Pero a mí me parece una opción muy peligrosa, porque puede desencadenar también conflictos armados que ya involucren a toda Europa, aunque quizás esa sea una de las posibilidades que hay que contemplar y que hay que considerar como incluso aceptable o positiva, podríamos decir también. En ese sentido, diríamos que estas cuestiones son muy delicadas, tienen que ser muy bien analizadas y desarrolladas también. De momento son solo futuribles, porque de momento eso no se va a realizar, pero es una posibilidad que está ahí presente y que la tienen que analizar los líderes políticos europeos. En ese aspecto, la Unión Europea tiene que tomar decisiones prudentes, muy bien pensadas, porque luego generalmente no hay vuelta atrás. Sociedad del espectáculo. Es indudable que vivimos en esta sociedad espectacular, del espectáculo, y lo han dicho numerosos filósofos, escritores, artistas, etc. Y tienen toda la razón. Yo también estoy de acuerdo con este diagnóstico, porque todo se espectaculariza, todo se quiere hacer espectacular, llamativo, sorpresivo,
enorme, increíble, y si no, parece que no atrapa la atención de los espectadores en la televisión, en la radio, en los periódicos, etc. Y creo que es un error. Es verdad que hay una parte espectacular en la vida o de aventura, etcétera, pero eso diríamos que no lo alcanza todo. Hay aspectos de la vida que son muy importantes y de la cultura que no son simple espectáculo, que son algo más que eso o mucho más que eso. Por ejemplo, la filosofía nos enseña a reflexionar, a argumentar, a entender, a comprender, a valorar, y eso no es un espectáculo. También la capacidad, por ejemplo, de entender la historia, de entender el arte, de disfrutar del arte, no se puede considerar que sea un espectáculo, y requiere también la reflexión sosegada, el análisis, la observación paciente, y pues todo eso forma parte también de la cultura, y es algo realmente muy relevante, porque si no consideramos las cosas desde otras perspectivas que no sean las del espectáculo, pues realmente no estamos viviendo de una forma plena. Banalización de todo. Estamos asistiendo a un mundo, el del siglo XXI, en el que cada vez es más creciente, aumenta más la banalización de todo, del mal, la banalización de la violencia, y diríamos que lo profundo es despreciado, la reflexión es despreciada, la cultura es despreciada, y generalmente se considera que lo profundo hay que trivializarlo, hay que ir a lo superficial, cuando eso no es cierto de ninguna manera. Es verdad que hay una parte de la población que todavía mantiene los valores culturales, que también da su importancia a la creatividad, al conocimiento, al arte, etcétera, pero hay una parte considerable de la sociedad que considera que el único propósito de la vida es divertirse, pasárselo bien, y lo demás no tiene ninguna importancia, o tiene la importancia que ellos le quieran dar, y eso tampoco es cierto. En ese sentido, hay que reivindicar la importancia del saber, de la cultura, de la filosofía, del arte, de la literatura, de la historia, del latín, del griego, de las humanidades, por ejemplo, de la ciencia también, por supuesto, porque eso es lo que nos ha construido como seres humanos y lo que ha construido la propia sociedad occidental y el mundo en el que vivimos. Vida rica o superficial. Este es el gran dilema actualmente en el mundo digital en el que vivimos, y esto se puede explicar diciendo que se puede optar por una vida muy superficial, llena de diversiones, de entretenimientos continuos, sin reflexión prácticamente o con muy poca reflexión, o bien se puede optar por una vida también agradable, satisfactoria, pero que también sea creativa, que sea original y sobre todo que sea una especie de aventura, pero una aventura pensada también en cierto sentido, planificada, organizada, por lo menos hasta un cierto punto, y aceptando los riesgos de la vida. Por ejemplo, actualmente mucha gente en España, muchos, por ejemplo, estudiantes universitarios, quieren realizar una oposición para tener un sueldo seguro del Estado, y eso es una opción legítima y válida, por supuesto, y positiva, pero, por ejemplo, en otros países, como Estados Unidos, apuestan más por el emprendimiento, por ser emprendedores, para tener, diríamos, una mayor capacidad de gestionar de forma libre la propia existencia. Son dos mentalidades pues muy diferentes. En cuanto a la vida rica o superficial, yo creo que la vida rica es la creativa, que se basa en creaciones personales, se basa en viajes también que están llenos de conocimientos, de sensaciones, de experiencias, etc. Y en ese sentido, yo creo que eso es lo mejor. Reflexión. Es una de las características principales de la inteligencia humana, que es una inteligencia abstracta, analítica, reflexiva, profunda, pero esta profundidad de la mente, esta profundidad del análisis reflexivo, se olvida en muchas ocasiones en la vida real por parte de muchas personas. Y pues vivimos en una sociedad muy superficial, que trivializa o simplemente trata las cosas profundas de manera superficial o no les da importancia, y realmente la reflexividad es algo esencial en la vida humana. Eso no significa que no haya que también vivir de una manera espontánea y tener un cierto nivel de impulsividad, de intuición, etcétera,
Por supuesto que sí, pero diríamos que la razón debe dirigir las emociones y las pasiones, y lo que sucede en la realidad social actual, dominada por la tecnología y también muy influida por lo digital, es que todo se superficializa de una manera realmente increíble.